La voz de los personajes en Viva las Noticias. Hoy queremos conversar unos minutos con uno de los hombres que ha hecho historia en la radio en Cali, en el Valle y Colombia. Joaquín Marino López, muy buenos días, bienvenidos. Bueno, colega, muy buenos días, muy gentil, muy amable. Me siento muy agradecido y honrado al venir a estar con ustedes. Joaquín Marino López, ¿de dónde? ¿Dónde nació? Yo nací en Cali. Caleño, raizal. Radical caleño. ¿En qué barrio? Yo nací en San Nicolás. En el barrio San Nicolás, que hoy es una de las zonas dedicadas a las artes gráficas, ¿no? Un barrio tradicional de la ciudad de Cali. ¿Cómo llega a la radio? Esos inicios. Bueno, a la radio llegué, pues es un poquito largo. Tranquilo que tenemos tiempo suficiente para conocer ese Joaquín Marino López que las nuevas generaciones no le conocen. Bueno, cuando yo terminé la complementaria, porque no hice bachillerato, no había modos. Me vinculé a la garantía a Dissington, S.A. Sí. Y le digo a mis amigos y colegas que a trabajar con UNESCO, con una escoba. Ahí comencé, pues un tiempo poco más o menos regular de duración y vinculado a todo lo técnico que se lleva a cabo en esa empresa, lo llevaba. Me vinculé mucho a lo técnico, a lo mecánico, y después ahí dentro hice varios cargos. Y posteriormente, en ese tiempo, Medellín sonaba mucho como una ciudad a la cual se llegaba y se obtenían bastantes sensaciones y garantías. Se me ocurrió ir y me fui a Medellín por ferrocarril, ese del sur que va para allá. ¿En tren a Medellín desde Cali? ¿Cómo? ¿En tren? En tren. Ir a Medellín. A Medellín en tren. Llegábamos primero a un pueblo que hay ahí y de ahí tomar una busetica que me dejaba en Medellín. Yo no tenía ningún amigo. Amigos sí tuve en la garantía. Sí. Y ellos me indicaron un poco, me dieron la orientación. Al llegar allá me encontré con un amigo de tiempo atrás y nos juntamos e incluso nos fuimos al mismo hotel, ¿no? A comenzar a hacer la labor que se iba a hacer. Él iba a visitar la novia que tenía y yo a ver qué pasaba. Pues entre esas caminatas que se presentaron, pasé un día por una calle en donde se oía algo de radio, de volumen, de parlante, una voz agradable, muy buena música, y me dio, no sé, algo me dio en el interior del alma, y me entré, hablé con los señores que estaban ahí, era una emisora. Ahí conversé y les dije yo de atrevido que si no había oportunidad para un locutor. Me dijeron pues que no era factible todavía, que me fuera a solicitar a La Voz del Triunfo, también de Medellín, que ahí le colaboraban mucho a los que estaban en comienzo. En ese tiempo había que tener licencia para ser locutor. Licencia locutora expedida por el Ministerio de Comunicaciones. Sí, Ministerio de Comunicaciones. Fui allá a La Voz del Triunfo, hablé con el propietario y me dio la opción de un programa a las 10 de la noche. Primera vez en mi vida que iba a hablar yo
por una radio, un susto enorme, pero no me fue mal. Quedé ahí un tiempo. Sí. El programa llamaba Sintonía. Ahí comencé, me quedé un tiempo y me ayudaron a gestionar Lo de la licencia. lo de la licencia. Cuando ya la tuve y tal, seguí, pasé a otra emisora. Me fui a radio, a otra emisora de Medellín. Y me fue muy bien. Comencé a tomar experiencia y tal. Estuve ahí. Posteriormente pasé por RCN cuando estaba en los comienzos. Y estuve un tiempo poco más o menos largo. Y de ahí ya me tocó volverme a Cali. O sea, sus inicios de Joaquín Marino López en la radio fueron en Medellín. ¿Cómo? Sus inicios fueron en Medellín. En Medellín fueron mis inicios, sí. Y luego, después de un tiempo, decide regresar a la ciudad de Cali. A la ciudad de Cali. ¿Y cómo inició en Cali en la radio? Yo me inicié porque llegué a una emisora pequeña que necesitaba un locutor, entré, ya tenía mi licencia, no había problema. Trabajé un poco tiempo y en ese tiempo se presentó infortunadamente lo del 9 de abril. Y yo me presenté, terminado el acto ese negro, donde el dueño, Eduardo Córdoba Velasco, a ver si tenía opción, le dije, yo creo que el momento no es oportuno. Y él me contestó, por contrario, no, es el mejor momento, porque nos hicieron un ataque aquí las gentes. Sí. Entré a La Voz del Valle. ¿Fue la primera emisora en Cali? ¿Cómo? ¿Fue la primera emisora en Cali, La Voz del Valle? No. No, estuve en otra antes. Sí. Y ahí conocí un extraordinario. En ese tiempo era el primer locutor deportivo que tenía Cali, Samuel Duque. Samuel Duque, claro, que luego se fuera para la isla de San Andrés y allá montara sus estaciones de emisora en San Andrés. Sí. Ajá. Me tocó comercial de Samuel Duque en el Pascual Guerrero, en el antiguo Pascual Guerrero. Sí. Y ahí estuve con él un tiempo haciendo de comercial y me atreví a hacer comentarios. Y luego se presentó la opción de entrar a Radio Cultura, que también transmitía. Alfonso Mesa Vargas era el dueño. Y me contrató. Y directivos de La Voz del Valle pues no se adaptaron, se disgustaron y tuve que volver a lo que hacía yo en la radio Voz del Valle. Estuve un tiempo y luego comencé ya a dar ya tenía la opción de la locución deportiva y ahí comencé ya a hacerlo y no me fue mal, me salió satisfactorio. Pasé por La Voz del Río Cauca, que en ese tiempo era de Caracol. Sí. Y estuve un tiempo largo y ahí fue cuando comencé todo lo deportivo, comentarios, entrevistas, narración. Me fue muy bien, gracias al Señor. Bueno, don Joaquín Marino López, yo recuerdo una historia bellísima de la radio en Colombia, porque Cali ha sido pionera en la radio en Colombia. Cuando usted junto a Fernando Franco García, ecuatoriano él, una extraordinaria voz, pero más un excelente caballero, ustedes un programa a la 1 de la tarde, Estadio. Perfecto. Hablemos de ese programa. Yo le cuento, yo me ponía pantaloneta y guayos para escucharlos. Sí, me tocaba hacer ese programa a la 1 de la tarde. Sí. Estadio, a la 1 de la tarde. Estuve un tiempo largo. Luego... ¿Cuántos años más o menos duró ese programa? Muchísimos años, ¿no? Un tiempo largo. Sí. Y luego, pues ya era animador. Hice
el Reinado Cívico de Cali, el cantante de los barrios caleños. En esa época usted me acuerdo que decía el cantante de los 100 barrios caleños. De los 100 barrios caleños. Sí. Hice ese concurso, el del Reinado Cívico de Cali, y trabajé un tiempo largo y me fue muy bien. Y ahí continué pues hasta que las cosas fueron funcionando mejor y me fue ubicando ya después de haber adquirido una buena experiencia frente al micrófono, a la animación y pensando que me había ido muy bien. Pensando, no, le fue muy bien. Es decir, una de las voces sagradas de la radio, autoridad en la radio, Joaquín Marino López. De esas historias, ¿qué recuerda, por ejemplo, de los reinados cívicos que usted organizó? Pues bueno, eso no se había hecho en Cali. Comenzamos a tratar de ubicarnos en los barrios y hacer la promoción para hacer el reinado en el Teatro Estudio de la emisora. Se inscribían las candidatas, las presentaba en el radioteatro, en el escenario. Ya estaba yo en Todelar, ya me había pasado a Todelar, que decía lo moderno en radio. Sí. Ahí en la calle 11, ¿no? En el centro de Cali. Edificio Aristi. En el edificio Aristix, claro. Ahí realicé ese concurso, el Reinado Cívico de Cali, el cantante de los barrios caleños y otros eventos que realicé, los cuales pues me llevaron a figurar ya en Todelar, pues en la etapa nacional. Hay un detalle pues que tuvo mucho que ver con mi vida deportiva. Se presentaron los Juegos Olímpicos de Japón. Sí. Y Todelar pues anunció que iba a transmitir y tal, pero tenía que venderlo. Se vendió el 50% y don Bernardo Tobón, que era el gerente propietario, nos dijo y a mí llegó la información de que si se vendía el 50% que restaba, pues para cumplir los gastos, estaba Carlos Arturo Rueda en Todelar, en Bogotá. Carlos Arturo Rueda, sí. Resulta que me fue bien y Pilsen Servo Unión me compró el 50%. El 50% y me fui para el Japón con Marino García Moreno, que era el técnico. En el vuelo en que nos fuimos iba los directivos de la delegación colombiana. Eran unos 5 señores muy destacados. Nos hicimos muy buenos amigos y tal. Y llegamos a Tokio. Entonces con Marino García fuimos allá a la dirección pues de la prensa, ¿no? Para ubicarnos en mejores condiciones económicas, para alojarnos. Y ocurre que cuando miraron los nombres y todo, nos dice el empleado, no se pueden alojar aquí. Y yo, ¿por qué? Porque no está inscrita esa empresa. Para el campeonato, para los Juegos. Para el campeonato mundial. Oh. Calcule lo que podría ser ir hasta allá. Y se había anunciado previamente por toda la promoción de que estaban en los Juegos. La promoción. Y comenzamos pues desesperado, ¿no? Y se me ocurrió hablar con los directivos de la delegación colombiana que habíamos... Que habían ido en el mismo vuelo. A esa. Y le dijimos pues que estábamos en esa condición tan grave. Esos costos y tal para no poder transmitir. Y hubo empresas que decían aquí ya que se dieron cuenta y que no íbamos a salir al aire.
nos hicieron la gran colaboración de vincularnos como delegados miembros de la delegación, no periodistas. Como delegados. Sí, porque el periodista tenía que inscribirse y pertenecer allá pues a la nómina. Y nos tocó entonces a Marino y a mí trabajar como colaboradores de la delegación. Pero teníamos una gran ventaja, que podíamos entrar a cualquier sitio en donde se estaban celebrando los Juegos y sobre todo donde estaba Colombia. Los periodistas oficialmente inscritos no podían, porque les daban una boleta de entrada y ubicación en las tribunas. Sí. No podían entrar acá a entrevistar. Nosotros sí, gracias al Señor. Entonces entrábamos, entrevistaba a los participantes, estaba Ramón Hoyos Vallejo en su etapa. Y en ese tiempo, no recuerdo exactamente, había un nadador bogotano que había participado en eventos internacionales junto con un argentino. Y ganaba siempre el uno o el otro, quedaban empatados y tal. Y allá se enfrentaron, les tocó enfrentarse. Y tuve la opción de entrevistarlo a él allá en la piscina. Sí. Y ningún otro periodista podía, porque ellos tenían que estar En el sitio asignado. en el sitio asignado. Y eso fue sensacional. Claro. De carambola ustedes llegaron a donde no se lo imaginaban. Eso. Hicimos la transmisión de todos los juegos y ocurre que se terminaron los juegos y nosotros teníamos todavía pues tiempo para transmitir. Entonces se nos ocurrió hablar con directivos de allá y presentamos un programa diario que llamaba Conociendo a Tokio, y nos ubicamos con un miembro del gobierno de Tokio, y con él en un vehículo salíamos a recorrer los sitios importantes de Tokio, transmitiendo lo que veíamos y lo que se presentaba, y fue pues un éxito enorme y una salvación, porque qué tal haber ido A perder el tiempo y no poder transmitir. y no poder transmitir. Imagínense, eso son las gracias de Dios, indudablemente, pero también la experiencia de ustedes de cómo, en el vuelo veníamos con los directivos, pues busquemos a ver cómo nos ayudan. Otros se regresan, Sí, otros se tal vez regresan. si no hubiera habido esa opción se regresan. Y ya, tranquilo, sin problema. Y había sido problema grave personal y para la empresa. Claro que sí. Bueno, de eso de los 100 los cantantes de los barrios caleños, ¿qué recuerda? A ver, recuerdo que hicimos varios, eso duró un tiempito largo, se hacía la presentación en el radioteatro, había un equipo de personas que escuchaban y eran pues las que determinaban y se iban clasificando en cada presentación salía uno máximo dos ganadores para la gran final. Sí. Y eso ocurrió así, dio muy buen aspecto y ambiente en la ciudad y sacamos varios cantantes de los barrios caleños. ¿Recuerda el nombre de alguno? ¿Ah? ¿Recuerda el nombre de alguno de esos cantantes? A ver. Un cantante de apellido Mafla. Porque eran tantos. No, pues y me hace imagino. tanto tiempo. No, me imagino, don Joaquín Marino López. Bueno, de esa historia de la radio, que le toca hacer pilatunas a uno para poder salir fuera, lo de Tokio, ¿cuál otra pilatuna? ¿O qué recuerda así, por ejemplo? De las salidas a transmitir. Sí, ¿qué recuerda que le haya tocado una pilatuna, bueno, a inventarse algo raro?
Bueno, pues fuera de habernos ubicado en Japón para transmitir, teniendo la opción negativa de que no se podía, pues felizmente y gracias a Dios nuestro Señor, me tocó ir a varios eventos de tipo mundial. Estuve en Francia, España, Alemania, México. Es decir, me dio la satisfacción de conocer países de Europa, Centroamérica, en Estados Unidos y Suramérica. Fui casi que a todas las ciudades de Suramérica. En tiempo anterior se había presentado aquí en Todelar el famoso Ever Castro. El coloso del humorismo. El coloso del humorismo. Y usted le hacía la parte comercial, la segunda. Él terminó yo lo presentaba, Sí. hicimos una buena amistad, terminó su contrato y se fue al sur, él era uruguayo. Sí. Y con el tiempo largo que me fui a Argentina, me fui a Uruguay a buscarlo y a saludarlo. No lo pude localizar. Él falleció hace unos años. Hace ¿no? poquito, sí. Hace poco murió el caso. Y realmente, pues la gran satisfacción es haber ido a todos esos eventos, conocer todas esas ciudades, y eso pues se acumula para la experiencia que tiene uno al final de cuentas. Bueno, ¿la operación Jajá le tocó a usted? No, en Todelar. ¿La operación qué, perdón? ¿La operación Jajá? No, no le tocó, ¿no es cierto? No. A usted le tocó lo de los Panamericanos, 1970, 1971. 61. Sí. Resulta que ahí sí que nos tocó vincularnos. Hubo algo que es bueno recordarlo, mencionarlo. Fútbol profesional en Cali, estaba el Cali en primera opción, pero pasaban los campeonatos y no tenía la ciudad de Cali un ganador. Estaba Medellín, Bogotá y tal. Y ocurre que en el año 65 el Cali tomó una buena posición de puntero y comenzamos en Todelar a colaborarle, ¿no? En el sentido de acompañarlo cuando iba de visitante, lo mismo aquí, a colaborarle e a impulsarlo. Y al final de cuentas, con un partido ganado a Deportes Tolima en Ibagué, se coronó campeón, el primer campeonato profesional de fútbol que tuvo la ciudad de Cali. ¿1965? 65. Era con el Deportivo Cali. Deportivo Cali. ¿Qué recuerda de los jugadores de esa época? ¿Nombres? ¿De pronto recuerda nombres de esos primeros campeones del Deportivo Pues Cali? no recuerdo así tan exactamente, pero sí pues al presidente del equipo, ¿no? Alex Gorayev. Don Alex Gorayet. Y nos fue muy bien. Creo que el arquero era argentino. Se me olvida el nombre del arquero argentino. Bueno, tampoco lo recuerdo en ese momento, pero 1965. Es que se movía tanto eso que no recuerda uno así exactamente, ¿no? Sí, bueno, estamos hoy con un hombre que ha hecho historia en la radio colombiana, caleño, el Joaquín Marino López. En la ley, sí. Perdón. Sí, adelante, don Joaquín. Hablamos de los Juegos Panamericanos. Sí. Se presentó la opción de los Juegos Panamericanos y nos ganamos la sede y comenzamos a trabajar intensamente para que Cali quedara bien. Para los Juegos Panamericanos. ¿A usted qué le tocó? ¿Qué recuerda de esos Juegos Panamericanos para Cali? ¿Qué le tocó? De esos Juegos Panamericanos recuerdo que se construyó el edificio de la Universidad del Valle, se colocaron las avenidas que dan allá al sur, porque la ciudad estaba pues un poco quedada, ¿no? Sí. Y esos juegos sirvieron muchísimo para mejorar los escenarios deportivos y para mejorar la posibilidad y la estatura de la ciudad de Cali.
Recordemos que para esos juegos es cuando se hacen los primeros anillos viales en la ciudad de Cali. También sirve, dicen que la historia de Cali se partió en dos, antes de los Juegos Panamericanos y después de los Juegos. Eso es cierto. Cuando se hicieron unas grandes obras en la ciudad de Cali. Cali se movió de una manera de progreso después de los Juegos Panamericanos. Lo que se hizo en vías, en edificios, en diferentes cosas, calles, carreras, el edificio de la Universidad del Valle, Sí. todas esas avenidas al sur y tal, y el mejoramiento de los escenarios deportivos, todo eso se debió a los Juegos Panamericanos y fueron el punto de partida para que Cali arrancara al estado progresivo que tiene y que fue mejorando a través de los años. Allí jugó un papel muy importante para la ciudad los medios de comunicación, en ese desarrollo de la ciudad y darle impulso a la ciudad a través de los Juegos. Desde luego, prácticamente nos unimos, todas las empresas de radio, Sí. nos unimos todos en beneficio de la ciudad de Cali. Prestamos tiempo para hacer programas de eventos, hacer eventos que tenían que ver con los juegos, publicidad que se necesitaba positiva para salir adelante, para ubicar a las gentes y que nos colaboraran al llevar a cabo los eventos. Bueno, en los Juegos Panamericanos, ¿a usted qué le tocó hacer con Todelar? ¿Qué función cumplió usted ahí? La verdad es que a Todelar le fue muy, muy bien. Estuvimos en todos los eventos y la verdad es que es decir, no solo porque yo estaba allá, sino porque la empresa tomó un ritmo ascendente enorme en el aspecto deportivo, en el aspecto cívico, patriótico, y se colocó porque entre otros aspectos estaba el Todelar lo moderno en radio. Sí. Y tuvimos mucho que ver con la realización de los Juegos y el progreso de Cali. Aquí estoy leyendo la historia, volviendo a la historia del Deportivo Cali, de ese primer campeonato que fue un 12 de diciembre. Y el director técnico del Deportivo Cali era Francisco Villegas, don Pacho Villegas. Y el gol lo hizo Antonio Casiano. Pero bueno, 12 de diciembre de 1965. Y allí comenzó a sonar el Pachito el Che. Sí, el Pachito Eche comenzó a sonar pues por el Deportivo Cali, ¿no? Sí. Y Francisco Villegas, Pacho Villegas era el director técnico. Pacho Villegas, qué buen entrenador era. ¿Sí? Sí, muy buen entrenador Pancho Villegas. Y la iba muy bien. Hubo un entendimiento con los directivos, donde estaba también Gorayev y otros directivos, ¿no?, que tuvieron mucho que ver, y eso llevó adelante al equipo y al entrenador, que fue famoso, sobre todo porque el Deportivo Cali tomó una posición y un dominio pues realmente podría decirse que extraordinario. Bueno, don Joaquín Marino López es la historia viva de la radio colombiana. ¿Su segundo apellido es Rubio? Rubio. Aquí estoy leyendo, en el que todo lo sabe, que es la internet, el profesor Google. Joaquín Marino López Rubio. ¿De dónde nació esa afición suya por la radio, por los medios de comunicación? Por los medios de comunicación, esto nació pues aquí mismo en Cali, ¿no? Pero se inició ya prácticamente, como dije antes, en Medellín. En Medellín. ¿Y quién le colocó a usted, don Juaco? Pues los colegas, ¿no? ¿Pero recuerda una persona especial que le haya colocado a don Juaco? A verlo, los colegas, el mismo don Guillo, que en paz descanse. Sí. Y todos los colegas que estaban en ese entonces. Me tocó transmitir vueltas a Colombia también con esa gran figura que fue Carlos Arturo Rueda,
porque él era famoso manejando la Vuelta a Colombia en RCN. Sí. Pero posteriormente se retiró y fue a Todelar, y con él me tocó transmitir varios eventos ciclísticos, y lógicamente pues me fue muy bien y adquirí una muy buena experiencia. 33 años más o menos estuvo usted vinculado a Todelar. Toda una vida en Todelar. Toda una vida con Todelar. Desde el año 40 y pico, ¿no? Sí. Una campaña suya, el peso pavimentador, ¿lo recuerda? Esa fue una labor cívica, porque Cali pues necesitaba mucha cosa, le faltaban muchas cosas. El porcentaje de calles estaba despavimentado, y esto era un inconveniente enorme en todo sentido. Nos pusimos de acuerdo, pues en la radio, y lanzamos una campaña con la colaboración, y incluso aquí menciono a ese ingeniero, gran servidor de Cali, Claudio Borrero Quijano. Sí. Y nos propusimos y logramos conformar algo que llamó el peso pavimentador. Incluso le sugeríamos a los habitantes que colaboraran económicamente, porque el gobierno en sí no estaba en capacidad pues de dar esos dineros, y se logró una buena parte de las calles para pavimentarlas, porque hasta ese entonces era todo tierra. Sí. Esa es la importancia de los medios de comunicación, de hacer obras de servicio social, el civismo a través de los medios de comunicación, y eso fue algo muy importante que usted realizó y sigue haciendo a través de los medios de comunicación. Sí, el civismo nos tocó pues impulsarlo, nos fue muy bien y se dieron muy buenos resultados. ¿Le tocó a usted leer La huella de los hechos que escribía el periodista Jaime Zafra Ortiz? Inolvidable Jaime Zafra Ortiz, que en paz descanse también. Este hombre extraordinario para escribir, para hacer un programa que llamaba La huella de los hechos. Y me tocó a mí leerlo. Generalmente lo leía con Manolo Villarreal, que también falleció. Y eso era sensacional, extraordinario. El texto, los temas que tocaba Jaime Zafra Ortiz. ¿La ley contra el AMPA no le tocó? La ley contra el AMPA entiendo que fue una novela. Sí, que se hacían horas de la noche contando hechos e historias básicamente de baranda judicial, ¿no? Sí, eso lo hizo otro extraordinario productor que estuvo con nosotros, que era autor de novelas, Fulvio González Caicedo. Sí. Usted estuvo una temporada en Bogotá, por allá por los años 1973, presentando La Hora Feliz. ¿Cómo no? Cuando ya había logrado pues en Cali una buena labor, una buena posición personal y de la radio, me ofrecieron ir a Bogotá, y uno pues le gusta siempre como ir a la capital, ¿no? Claro. Era un adelanto, ¿no? Y un progreso. Allá estuve, y conmigo estaba ya Oscar Rentería Jiménez, y aquí en Cali ya habíamos trabajado juntos con Mario Alfonso Escobar, y estuve un tiempo no muy largo en Bogotá, porque me tocó otra vez volver aquí a la ciudad de Cali, porque queremos mucho esta tierra, que es inolvidable y muy querida. Usted fue el fundador de Ciclodeportes del Valle, durante cerca de 19 años fue su presidente. Bueno, yo fui presidente 20 años de Ciclodeportes, Círculo Deportivo del Valle, Ciclodeportes del Valle. Y me tocó también, ya que se menciona el hecho,
impulsar la construcción de un condominio para los periodistas, Sí. que logré pues hacerlo con la colaboración de algunos colegas. Aún existe, pues ahí está, llama Cicrodeportes del Valle. Qué bueno. Y fui también director de la Junta Departamental de Deportes. Qué bueno, un reconocimiento de la labor que desarrollaba. ¿Por qué le decían a usted, don Joaquín Marino López, el sultán del Valle? Yo no sé quién se le ocurrió ponerme ese apodo. El sultán del Valle, ¿pero le gustaba? Debe ser por los resultados, ¿no? Ya. ¿Usted recuerda esta frase? En Cali, el fútbol, ¿fue así? Sí. Ese era el título de los programas. Cuando el partido terminaba los domingos, nos íbamos a la emisora a comentarlo con Fernando Franco. Sí. Y entonces le pusimos el título Así fue el fútbol. ¿Como un resumen? ¿Cómo? Como un resumen de lo que había pasado en el Lo que estadio. ha pasado y un relato de cómo fueron las cosas y tal. Así como también la temporada taurina nos fue maravillosamente bien. Claro, yo recuerdo las transmisiones que Todelar fue pionera en materia de transmisiones taurinas, a ver si la memoria no me falla. Eduardo de Bengoechea y Baraya. Esa palabra. El otro, fuera de Eduardo de Bengoechea, el hombre del tabaco y el clavel, ¿no? Sí. Y estaba este que falleció, que era el narrador. Sí. ¿Cómo llama, hombre? Se me pasó. El maestro del rastrillo, se me olvidó el nombre. Y estaba también ese otro muchacho que era español. Iba Fernando. Los comerciales y entrevistas estaban en manos de Fernando y mía. Sí. Y la transmisión de las corridas, Paco Luna. Paco Luna, que en paz descanse, otro hombre grande de la radio, y que también hizo historia a través de Todelar junto con usted. Don Joaquín, y allí en las transmisiones taurinas, Guillermo García Jaramillo, que se nos fue hace 8 días, que en paz descanse, escribía la carta de don Alirio Picaporte, y usted era el que la interpretaba. Bueno, sí. ¿Cómo será? Era una tiradera, ¿no? Sí, pero con un estilo. Sí, genial. A mí como me hubiera gustado, después le dije que si me podía dar alguna. Él parece que no guardó copias, ¿no? Parece que no. Pero era que daba gusto leer en el programa Estadio. Entraba yo en la mitad de la transmisión, entonces decía la carta de don Alirio. Sí. Y era la carta escrita por él, y al final su servidor y amigo Alirio Picaporte. Y era una tiradera de la clase política, básicamente, Sí. ¿no? Don Guillermo García tenía un estilo muy propio para escribir, ¿no? Sí, extraordinario. Tenía un estilo para escribir agradable, muy sensible y que gustaba mucho. Y otra de la etapa de su vida de Joaquín Marino López tiene que ver con su aproximación a la dirigencia del sector cooperativo. Usted fue directivo de una de las cooperativas grandes que tuvo el Valle del Cauca y Colombia, como fue Cooperadores. Cooperadores. Sí, yo me vinculé a Cooperadores y esa era una de las cooperativas principales en Colombia. Sí. Y ahí logré pues varias posiciones, consejo administrativo y otros cargos que me tocaron, y la vinculación de la publicidad y de la redacción y dirección a la comunidad, y fue creciendo a ritmo bastante considerable. Lástima que el propio Estado acabó con las cooperativas en Colombia, lástima, porque fue una decisión estatal ante la presión ejercida por el sistema financiero tradicional, porque las cooperativas le llegaban a la clase media colombiana, a la clase pobre. Sí. Eran de un servicio enorme Sí. para la comunidad. ¿Qué diferencia ve usted hoy entre la forma de hacer radio en la época cuando usted comenzó sus años gloriosos en la radio a la radio de hoy? Bueno, a veces yo pienso lo que usted me ha dicho, no sé si tal vez
el hecho de que la televisión se ha impuesto tan ampliamente, ¿no? Y lógicamente era un conducto mucho más fácil, luego se fue popularizando bastante y eso le restó ese impulso que traía la radio porque se colocó en una posición bastante positiva. Tres grandes cadenas estaban en Colombia en materia de radio: Caracol, RCN y Todelar. Las dos anteriores, Caracol y RCN, incursionan en la televisión. Todelar se queda teniendo un radioteatro impresionante en el norte de la ciudad de Cali. ¿Por qué Todelar no dio ese salto a la televisión? A ese propósito, don Bernardo Tobón no fue muy adicto, no tenía como mucho deseo de vincularse a la televisión. Se trató en un momento dado, pero no se llegó en definitiva a entrar en ese estado de transmisión de la televisión, pues que se ha impuesto y que está colocado en una posición supremamente importante. ¿Usted llega a la radio por su voz? ¿Porque alguien le dice, mire, tenés una muy buena voz? ¿O por qué? Bueno, me decían, gracias a ellos, que Dios les pague, que era pues la voz y pues que la narración, los comentarios, porque me tocaba no solo hablar, narrar, sino escribir. Uh-huh. En Todelar había que hacer de todo para destacarse y eso me tocó a mí. No solamente era una bella voz, una buena voz, había que escribir y había que, más importante, que pensar. A esa palabra. Y hoy llegamos con mucho facilismo a los medios, ¿no? Sí. Hoy cualquiera quiere ser periodista, cualquiera quiere ser comunicador. En ese tiempo, pues, comenzando por lo que hablábamos en principio, había que tener licencia, para ser locutor, licencia, para ser periodista, tarjeta de periodista profesional. Yo los tengo en mi poder, ¿no? O sea que había una escogencia en el gobierno de turno, había una escogencia especial para lo que era el periodismo y otros aspectos que tenían que cubrir determinados compromisos. Y personas que recuerden que le ayudaran a usted a impulsar. Joaquín, vamos, Joaco, usted tiene que ser grande en la radio, porque uno siempre a veces necesita quien lo impulse, ¿no? Quien lo ayude. Sí, yo tuve varios colegas. A ver, Manolo Villarreal. Sí, excelente voz. Don Guilló, como hablábamos antes, Fernando Franco, que se vinculó también. Él estaba antes en RCN y luego entró a Todelar. E hicimos entonces un equipo que nos dio un resultado bastante favorable. Interesante. Y lo bueno es el colegaje, la amistad que se lograba, ¿no es cierto? Sí. En ese aspecto, este sentido era muy positivo. Colegaje, amistad, deseos de superación en conjunto y rendirle el homenaje a cada quien que lo requería, que lo necesitaba. Sí, el apoyo. De otros grandes narradores que se nos han ido, hombres grandes de radio también, Rafael Medina Corrales, ¿trabajó junto a él? Yo trabajé con Rafael, sí, cómo no. Trabajé con Rafael Medina Corrales. Estuvo con nosotros un tiempo en Todelar. ¿Usted también le tocó leer noticias? Sí, me tocó leer noticias. Es decir, allá en Todelar había que hacer de todo. De todo y para todo. Sí, de todo y para todo. Que no vino fulano o tal a reemplazarlo. A ver. Y tocaba entonces hacer eso, leer noticias, fuera pues de narrar y de comentar. Todo eso había que hacerlo. Y eso sirvió mucho para que Todelar tuviera la posición que llegó a tener. A nivel directivo en Todelar, ¿qué cargo llegó a tener? Yo llegué a ser director de Todelar en Cali, porque pues estuve generalmente en Cali totalmente, ¿no?
director y gerente de Todelar también. Qué bien. ¿Rumbero, bailarín, don Joaquín Marino? ¿Cómo? ¿Rumbero, bailarín, salsero? Pues como se estaba en todos los aspectos en ese tiempo que se presentaban y se preparaban, pues había que intervenir, ¿no? ¿Y el traguito? Y hacerse presente. También celebrábamos de vez Sí. en cuando. ¿De vez en cuando o muchas invitaciones? Pues había invitaciones que las aceptábamos, pero no tan fuertes, ¿no? Ni de mucho tiempo. Pues don Joaquín Marino López, qué bueno compartir estos minutos con un hombre que es historia, que es la leyenda viva del periodismo de Cali, una persona consagrada a este bendito juicio, bendito oficio, que le ha dado honores y le sigue dando los honores en vida, don Joaquín. Bueno, le agradezco muchísimo su gentileza, su amabilidad, lo felicito. Pues yo escucho mucho también Bueno, ahí está pues este reportaje que tuvimos la oportunidad de hacerle a este gran hombre de la radio,